que puede estar muy a derecho, porque el licenciado en Derecho Grabois lo podría hacer. No sé, me parece que andar con fotitos y todo no me gusta. O Bueno, aparte, para llegar a ser juez necesitas acuerdo del Senado, acuerdo de la política, sí, ¿viste? No es que te sí, designan a sí. dedo. Aparte, hablar de plata en el caso de Cristina Kirchner, Y eso es como una... Sí, sí, eso, sí. tengan un poquito de decoro, Bueno, ¿no? salió ayer la inflación. Estaban esperando un número que rompa la barrera del 3 como comienzo, terminó en 2,7. Hay que remontarse al último mes, cuando se abría la pandemia, ¿no? El 21, 3 años noviembre, atrás. noviembre del 21, para encontrar un número menor a ese, que es 2,5. Bueno, aparentemente hay una barrera de 2 que va a costar mucho romper, porque hay una cosa llamada crawling peg, que es como una inflación pactada, inducida. Ayer explicó algo el presidente. Pero para analizar estos números con la solvencia que merecen, Claudio Caprarulo está en línea, es economista, es director de Analítica. Claudio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, Claudio, gracias por atendernos. Tus consideraciones de este número. Bueno, es un número positivo. Terminó más allá de que el consenso del mercado estaba en torno al 3% y siempre hay un margen de error lógico, 2,7 es un poco mejor de lo que se esperaba. Ahí lo que es interesante, y retomo lo que vos venías señalando, que el dato, lo que más ayudó a que baje así fuertemente la inflación, casi 0,8 puntos porcentuales, es lo que sucedió con alimentos y bebidas, ¿no? Que creció 1,2% y recordemos que en septiembre había crecido 2,3%. Y para ver que alimentos y bebidas crezcan 1,2, tenemos que retrotraernos no a la salida de la pandemia, sino por el contrario, a los meses más fuertes del confinamiento, ¿no? Más cerca de julio del 2020, junio del 2020, que era cuando la inflación en general mostró un fuerte descenso, que lamentablemente después no se aprovechó para hacer un plan aprovechando esa desaceleración, ¿no? Un plan contra la inflación. Bueno, más allá de eso, creo que el dato relevante es esto, de lo que pasó en octubre, que fue la caída en la inflación de alimentos y bebidas, que estuvo traccionada por efectos que son muy estacionales, como es una caída en el precio de las verduras, que suele suceder en algunos meses por cuestiones climatológicas y propias de cuando es la cosecha y la Claro. venta de las verduras, pero también por la carne, ¿no? La carne aumentó en promedio, dependiendo del corte, pero cerca del 1% mensual, y eso ayudó mucho. Como vos decías, bueno, ¿qué vemos hacia adelante? Bueno, que la inflación puede seguir reduciéndose, va a ser difícil que presente fuertes caídas en los próximos meses. Es cierto, como indicaban ustedes, que vos ya tenés una inflación, es difícil que perfore el 2%, porque la tasa de devaluación, el precio al que crece el dólar oficial es de 2% todos los meses. Entonces uno diría, bueno, como mínimo las importaciones van a crecer por precio 2% Claro, todos los meses, claro. y eso te empieza a poner un escenario, ¿no? Un piso. Un Bueno, piso. Sí. claro, un piso. Y ya el presidente lo que dijo ayer también es, bueno, si esto sigue, si la desaceleración la vemos en los próximos 2 meses, Mm. ese piso del 2% lo vamos a bajar, ¿no? Para tratar de reforzar esta baja de la inflación. Lo que decimos muchos economistas es, bueno, pero pará, cuidado, porque tener un dólar barato ya te está generando problemas en la economía, ¿no? Mm. Digo, el Banco Central no acumula reservas, por Mm. otro lado, más allá de una cuestión temporal por el blanqueo y una fuerte liquidación de agro en los últimos meses, el déficit de cuenta corriente cambiaria, esto es la diferencia entre lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, lo que compramos y lo que pagamos por intereses de deuda ya es negativa desde junio. Mm. Entonces necesitas que te entren dólares financieros para poder compensar ese déficit o para dar reservas. Bueno, hay varias cosas que te muestran que esto no es Sí. muy sostenible en el Sí, mediano bueno, pero plazo, cuando ¿no? uno ve de lo que venimos, inclusive los primeros 2 meses de este año, a lo que siguió, la verdad que parece, más allá que para el mundo son todavía números importantes, parece para nosotros, era poco creíble dicho en su momento. Sí, a ver, claramente es un buen resultado y el gobierno creo que es la principal carta que tiene para mostrar porque hasta genera cierta sensación de estabilidad, ¿no? Recordemos que en diciembre teníamos una inflación de 25,5% y en octubre tuvimos 2,7%. Y uno ya empieza a ver que antes tenía que salir corriendo, que no sabía qué pasaba con los precios. Bueno, ya lamentablemente como estamos acostumbrados de todas formas hace muchos años
a tener números de inflaciones para el resto del mundo altas, uno ve 2,7 y sentís que es una inflación relativamente baja respecto a lo que estamos acostumbrados. Recordemos también, antes de diciembre del año pasado veníamos de inflaciones del 12% mensual, ¿no? En noviembre, por ejemplo. Bueno, eso genera una sensación de estabilidad y está muy bien y implica una normalización de la economía. Lo que hay que pensar ahora es, bueno, cuán sostenible es esto y cuál va a ser la estrategia que va a utilizar el gobierno para que esto no sea lo de unos meses, sino que se pueda sostener en el tiempo. Hola Claudio, buenos días, Gonzalo Prado aquí lo saluda. ¿Cómo cree que impacta que los precios de los regulados, ¿no? Sobre todo cuestiones vinculadas a tarifas, internet y demás, sigan por encima de la media de la inflación? Bueno, obviamente te impacta en la inflación y en los bolsillos de las familias. Lo que también vemos es que hay una modificación en los patrones de consumo, ¿no? Obviamente, cuando vos tenés que empezar a dedicar más ingresos a pagar la tarifa de gas, de electricidad, también de las prepagas, ¿no? De varios servicios, eso hace que tengas menos ingresos disponibles para gastar en otros consumos. Ahí hay dos cosas que me parecen relevantes. Por un lado, que el precio de las tarifas de servicios públicos venían muy atrasadas y eso también genera muchos problemas en la economía, ¿no? Parte del déficit fiscal, por ejemplo, se explica por eso, pero no solo del déficit fiscal, sino también de la salida de dólares porque teníamos que importar energía, ¿no? Porque no estaban bien establecidos los incentivos para que aumente también la producción local y funcione bien el sistema energético en nuestro país. Después podemos discutir si la forma en la que hizo el gobierno está bien o está mal, pero claramente de lo que veníamos no era sostenible. Ahora, hacia adelante también lo que tenemos que pensar es, bueno, cómo se va a compatibilizar tarifas que seguramente van a seguir aumentando por encima del índice general de precios, o al menos si lo comparamos, por ejemplo, con alimentos y con otros bienes, con la necesidad que también hay de que la economía se empiece a recuperar, ¿no? Pero de vuelta, es importante para mí siempre pensar estas cosas, al menos desde el punto de vista de la macro, en la sostenibilidad. No es sostenible tener tarifas atrasadas y acumular atraso de tarifas de servicios públicos. Lo que tenemos que pensar es, bueno, de última, cómo se hace para las familias de menores recursos, que eso no le impida acceder a consumos básicos, como de vuelta, por ejemplo, la electricidad o el gas. Claudio, muy amable como siempre, muy claro, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Muy buen día. Claudio Caprarulo, hay una cuestión, obviamente que todavía hasta que esto, así como el plan Platita tardó en impactarnos negativamente, esto también debe tardar un tiempo en bajar. Yo tengo mi pequeña estadística. Todos los días me compro un turrón, el que se ha puesto de moda, ¿viste? Un turrón de la empresa multinacional argentina de alimentos, el turrón. Sí, el de maní. El de maní, porque además dicen que no es